Hola, ¿qué tal? A continuación, una presentación sobre el tema de dinámica de poblaciones, en el cual trataremos unos pequeños subtemas como límites biológicos, límites físicos, límites sociales, demografía, entre otros temas. Pero antes de empezar, definamos lo que es la dinámica de poblaciones. Bien, ¿qué es la dinámica de poblaciones? Se dice que es la especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad y sexo, y otros parámetros que las definen, así como los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. Población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan un área determinada, comparten recursos alimenticios, al reproducirse, intercambian información genética. Características dinámicas de las poblaciones. Aquí te presento algunas de las características más importantes, como lo son la natalidad, que se expresa como el número de organismos en que se incrementa una población por unidad de tiempo. Mortalidad, es el número de individuos de una población que muere por unidad de tiempo. Migración, desplazamiento de una población de organismos más allá del área que normalmente ocupa. Distribución de edades, una población que se expande con rapidez implica una cantidad de individuos jóvenes, mientras que una población en decadencia tendrá una mayor cantidad de individuos viejos. Distribución espacial, esta se define por procesos de reproducción. Proceso, proporción de sexos. Normalmente, la proporción de sexos entre organismos tiende a ser balanceada. Sin embargo, no es raro que nazcan más individuos de un sexo que de otro. Densidad, magnitud de la población en relación con alguna unidad de espacio o también algún número de organismos de una especie por unidad de superficie o de volumen. Curvas de sobrevivencia, permiten conocer la etapa en que se presenta el mayor índice de mortalidad de una especie. Luego tenemos las tasas de crecimiento y por último el potencial biótico. Límites biológicos. Concepto que diferencia un organismo de otro y sugiere que los organismos no pueden o no deberían intercambiar material genético. Un concepto alternativo es que los genes no son definidos por el organismo del cual provienen, sino por sus funciones. A medida que los científicos han identificado genes en organismos que aparentemente no están relacionados, como plantas y seres humanos, han encontrado genes idénticos en cada uno de ellos. Límites físicos. Estos límites estarían determinados por el presunto agotamiento de los recursos naturales en un plazo no lejano y por los efectos letales de la contaminación creciente. Ligados a estos dos factores, se cuestiona también la posibilidad de poder producir y utilizar energía en las cantidades requeridas por el incremento de la población y del consumo. Límite social. Cualquier acción con probabilidades de causar daño ambiental desde éticamente injusta y debe excluirse como opción. Cualquier proyecto que perjudique de alguna manera el soporte de vida de los sistemas naturales o sociales no debe ser considerados como una opción entre las alternativas a financiar. Hábitats naturales, como la reserva ecológica u otras características del paisaje que poseen un valor patrimonial intrínseco, histórico o estético que deben permanecer intactos. Noción de inmovilidad, noción de área protegida y noción de patrimonio. Demografía. La demografía, demos pueblo y grafía trazo descripción, estudia el estudio de la población. Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, de su dimensión, estructura, evolución, características generales. La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan su formación,
conservación y desaparición. Tales procesos, en su forma más agregada, son los de fecundidad, mortalidad y migración, emigración e inmigración. Tipos de demografía. Los dos tipos o partes de la demografía están interrelacionados entre sí y la separan en un tanto artificial, puesto que el objeto de estudio es el mismo, las poblaciones humanas. Demografía estática. Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado, desde un punto de vista de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. La dimensión es el número de personas que residen normalmente en el territorio geográficamente bien delimitado. El territorio es el lugar de residencia de las personas que pueden globalizarse o desgregarse, como por ejemplo una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio, etc. La estructura de una población es la que clasifica de sus habitantes según variables de persona. Según las Naciones Unidas, estas variables son edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua, habla, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. Demografía dinámica. Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifican las dimensiones, estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Ejemplos de tales mecanismos son la natalidad, la mortalidad, la familia, la fecundación, el sexo, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la mortalidad, la migración, el trabajo, la emigración y la inmigración. Teorías demográficas. La teoría de la transición demográfica. Según el modelo de transición demográfica, los cambios de población tienen tres componentes: nacimientos, muerte y migración. La transición demográfica como proceso disminuye el efecto de cuatro grandes riesgos sociodemográficos: la alta mortalidad, la elevada fecundidad, el acelerado crecimiento demográfico y la estructura etérea joven. Con mayor o menor intensidad y velocidad, todos los países de América Latina han iniciado el proceso de la transición demográfica, porque todos han empezado a reducir sus tasas de fecundidad y mortalidad. La teoría de la segunda transición demográfica. Es un concepto nuevo que procura dar cuenta de fenómenos emergentes en países desarrollados, pero es que también parece que se confirma en países de América Latina. La segunda transición demográfica es un contexto estable de baja fecundidad y mortalidad. Describe los cambios en la composición de la familia y de las uniones de los patrones de reconstitución de la familia en países occidentales. La teoría de la revolución reproductiva. La teoría de la revolución reproductiva es crítica a las limitaciones de la teoría general de la transición demográfica, derivada de su metodología de investigación, apoyada en estudios transversales y expresada en las pirámides de población, ya que proyectaría una visión incompleta, no holística de la dinámica de poblaciones. Nuevas fases se deben incorporar en la transición demográfica para dar cuenta de nuevos fenómenos, dejando sin explicación algunos de los mecanismos de reproducción de las poblaciones en la sucesión intergeneracional que se está manifestando en las sociedades modernas. Límites de personas. Los seres humanos del pasado sobrevivieron en territorios de pequeñas escalas. Muchas sociedades tradicionales tienen hoy en día territorios de dimensiones semejantes a los de entonces. Los habitantes de territorio de pequeña escala tienen un conocimiento detallado del área y del número de personas que pueden mantener, y emplean métodos tradicionales de control natal para hacer que su población se mantenga dentro de sus límites. La calidad de vida de la masiva población humana de la actualidad se encuentra severamente limitada por la capacidad finita de los ecosistemas para proporcionar alimentos y otros recursos esenciales para el uso humano. Los recursos del suelo y agua del planeta Tierra son sencillamente insuficientes para tanta gente. El concepto de población proviene del término latino populatio. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella. También permite referirse al conjunto de edificios y espacios de una ciudad y a la acción y efecto de poblar.
La superpoblación es una condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución de la calidad de vida o un desplome de la población. Aunque es difícil hacer generalizaciones, las zonas urbanas suelen presentar un mayor precio de la superficie o una menor presencia de empleo en el sector primario que en las zonas rurales. Por otra parte, las zonas urbanas ofrecen una mayor gama de recursos para la supervivencia de las personas. Las variables que se presentan en la tasa de crecimiento son dos variables fundamentales: la entrada de población, número de nacimientos y número de inmigrantes, y la salida de población, número de muertes y emigrantes, en un periodo y lugar determinado. Tasa de crecimiento demográfico es igual a tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más el saldo migratorio. Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento demográfico o tasa de crecimiento de la población en demografía y ecología es la tasa o índice que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un determinado territorio durante un periodo determinado, expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio de cada periodo o año.